Voy a hablar sobre un tema bastante abstracto y general, la relación entre las normas en general y las normas jurídicas en particular y la verdad. La noción de norma es bastante discutible porque hay muchos sinónimos más o menos parecidos a la palabra norma, como regla, ley, y muchas veces estas palabras se usan con sentidos distintos. Si hablamos, por ejemplo, de una ley lógica o ley matemática, hablamos de reglas de uso, hablamos de reglas jurídicas, o hablan los ingleses, sobre todo los angloparlantes, hablan mucho de rules, es decir, reglas en vez de normas. Y todo esto está bastante confuso. En el libro Norma y Acción, el gran filósofo y lógico finlandés Conrad distingue tres tipos principales de normas o reglas o leyes. En primer lugar, las normas de conducta. Las normas de conducta son expresiones que obligan, prohíben o permiten realizar una cierta acción en determinadas circunstancias. El segundo grupo lo constituyen las normas que determinan o definen un concepto. Por ejemplo, las reglas de un juego, sea fútbol o ajedrez, determinan el concepto de ajedrez o de fútbol, al establecer qué movimientos son permitidos, qué movimientos son prohibidos en un juego de fútbol o de ajedrez. A este grupo pertenecen también las leyes lógicas y las leyes matemáticas, que definen qué se entiende por lógico, por una operación lógica, por razonamiento lógicamente válido, etc. O por operaciones matemáticas. Estas reglas no prescriben nada, no prescriben que una conducta debe o no debe o puede realizarse, sino que determinan qué se entiende por una ley lógica o una verdad lógica o matemática. A este grupo pertenecen también las reglas de etiqueta. Creo que dice una palabra, pero no se preocupe, me rectifico. Las reglas de etiqueta en realidad son prescriptivas también como las normas de conducta, porque dicen cómo uno debe comer o vestirse en determinadas circunstancias o saludar. De modo que estos son también pertenecientes al primer grupo. Y un tercer grupo lo constituyen las reglas que indican qué se debe hacer para lograr un determinado fin. Por ejemplo, a este grupo pertenecen las instrucciones de uso para un aparato como este, que es complicadísimo para mí por lo menos. Hay instrucciones como manejar. Hay aparatos más sencillos como teléfono, pero también hay que saber qué hay que hacer para lograr comunicarse con el teléfono. Yo voy a ocuparme básicamente de las normas de conducta,
que como ya dije son prescriptivas, son prescripciones que indican que no debe o puede hacerse en tales o cuales circunstancias. Pero también voy a referirme a las normas determinativas, porque en derecho hay muchas normas determinativas y desempeñan un papel importante, cosa que los filósofos del derecho generalmente no advierten. Hay mucho más normas determinativas de lo que creen los filósofos del derecho que se ocupan de normas políticas. Mi propósito es investigar hasta qué punto las normas, en sus distintas acepciones, están relacionadas con la verdad. Pueden ser verdaderas o no. ¿Y qué rol desempeña la verdad en el discurso jurídico en particular o en el discurso moral? Hay una ambigüedad muy conocida, pero muchas veces pasada por alto, en las expresiones normativas. Por ejemplo, si alguien dice, aquí está prohibido fumar, ¿qué es eso? Puede ser dos cosas. Puede ser una norma que prohíbe fumar. Si es una norma que prohíbe fumar, uno puede preguntarse quién dictó esta norma, tenía autoridad o competencia para dictar esta norma o no, si la norma es justa o injusta, conveniente, razonable o no es razonable, si es efectiva o no es efectiva, si es válida o no es válida, si uno debe obedecer esta norma o puede prescindir de la obediencia. Todas son preguntas razonables y válidas. Pero lo que no tiene sentido es preguntarse si es verdadero o falso. La norma que prohíbe fumar no es ni verdadera ni falsa. Pero en cambio, una afirmación acerca de la existencia de una norma que prohíbe fumar, esa sí es verdadera o falsa. Es verdadera cuando existe realmente tal norma. Y es falsa cuando no existe tal norma. Entonces es claro que la frase está prohibido fumar es ambigua. Puede referirse a la norma que ha dictado alguna autoridad, por ejemplo la decana o el consejo directivo, o puede referirse al hecho de que existe una norma dictada por el decano o el consejo directivo. Esta última afirmación sí es verdadera o falsa. ¿Cuándo es verdadera? Cuando se ha dictado una norma de estas características. Y es falso si no existe tal norma. Entonces, me parece muy importante esta distinción entre normas y lo que, siguiendo a von Wright, hoy día bastante usual llamar proposiciones normativas. Proposiciones en sentido gramatical, no en sentido de propuestas. Las proposiciones normativas son afirmaciones acerca de la existencia de una norma. La proposición normativa es descriptiva, no es prescriptiva. Y como tal puede ser verdadera o falsa. Siempre es verdadera o falsa. En cambio, las normas no son ni verdaderas ni falsas, pero sí tienen otras muchas propiedades interesantes.
Hay otra razón por la cual es importante distinguir entre normas y proposiciones normativas. La falta de distinción entre estos dos objetos diferentes puede conducir, y a menudo conduce, a teorías extremadamente confusas y falsas. Un ejemplo de una teoría falsa es la tesis muy difundida entre los juristas de que todo lo que no está prohibido está permitido. Basándose en esta tesis, muchos autores han sostenido que el derecho carece de lo que los juristas llaman lagunas del derecho. No hay lagunas del derecho, dice Kelsen, por ejemplo, porque el derecho resuelve todo. Cualquier derecho resuelve todo. No puede haber un derecho que no resuelva alguna conducta. Es decir, no establezca la conducta, si la conducta está prohibida, permitida, obligatoria. ¿Y cuál es el argumento que usan Kelsen y otros? El argumento es muy simple. Se basa en el famoso dicho que todo lo que no está prohibido está permitido. Como las normas jurídicas siempre establecen prohibiciones, o a lo mejor no siempre, pero en la mayoría de los casos establecen prohibiciones o obligaciones, salvo normas puramente permisivas, que son muy abundantes. Como las normas establecen obligaciones o prohibiciones, y como toda norma que establece una obligación también establece una prohibición, y toda norma que prohíbe establece una obligación, son dos caras de la misma medalla, entonces es fácil concluir que todas las conductas están siempre reguladas por el derecho, ya sea como prohibidas, ya sea como permitidas. Entonces, dicen los autores que sostienen esta tesis, ¿de qué lagunas me están hablando? No hay lagunas, el derecho resuelve todo. Lo único que puede pasar es que la solución que el derecho da a un problema puede parecer injusta, inconveniente, mala, etc. Es una cuestión distinta, pero que solución siempre hay. El derecho resuelve todos los problemas. Cualquier derecho resuelve los problemas. Es relativamente fácil mostrar que esta tesis descansa en un error, un grave error. Si nos preguntamos qué quiere decir que una conducta está prohibida, la respuesta es bastante clara. Una conducta está prohibida cuando hay una norma que prohíbe esta conducta. Si yo encuentro una norma que prohíbe la conducta, digo la conducta está prohibida. ¿Y qué quiere decir que una conducta está permitida por el derecho? Aquí la cosa ya es más complicada. La respuesta puede ser distinta. Puede uno contestar por analogía con la prohibición, que una conducta está permitida cuando hay una norma que permite esta conducta. A este tipo de conducta, de permisión, lo voy a llamar permisión positiva, porque hay una norma que permite la conducta. Pero uno puede contestar también diciendo una conducta, el significado de la expresión está permitido. A este otro significado lo voy a llamar permisión negativa, porque aquí solamente no hay ninguna norma que permite. Basta que no exista una norma que prohíba. Negativa en este sentido. Si uno distingue entre
permisiones positivas, permisiones negativas, uno se da cuenta que el famoso dicho, todo lo que no está prohibido está permitido, es un disparate. Porque si prohibido quiere decir no si permitido quiere decir no prohibido. Entonces el dicho lo que dice es que lo que no está prohibido no está prohibido. No permitido quiere decir no prohibido. Esto es una tautología, es verdad, pero no dice nada sobre las normas, no dice nada sobre las prohibiciones, no dice nada de nada. Es una verdad analítica. Depende solamente del significado de los términos. Y más todavía es una verdad tautológica, como decir que A es igual a A. Bueno, yo sé, es verdad. Curiosamente, muy importantes filósofos del derecho han sostenido, al igual que Kelsen, que el derecho siempre es completo, siempre resuelve todo. No hay una cosa como ausencia de una norma que resuelva un caso. No hay lagunas del derecho. Entre autores tan importantes figuran, por ejemplo, Ronald Dworkin o Joseph Raz. Ambos sostienen, y lo curioso es que sostienen con los mismos argumentos que Kelsen, que el derecho siempre es completo, siempre resuelve todo. Raz dice expresamente, el derecho permite todo lo que no prohíbe. Si el derecho permite todo lo que no prohíbe, quiere decir que permitido quiere decir no prohibido. Entonces, lo que no está prohibido está permitido, quiere decir que lo que no está prohibido no está prohibido. Chocolate por la noticia, esto lo sabíamos sin necesidad de mucho esfuerzo. Yo dije ya de que me interesaba la cuestión, cómo se comporta la noción de verdad respecto a las normas. Si las normas de conducta son prescriptivas, la respuesta es obvia. No tiene sentido atribuirles ni verdad ni falsedad. No son ni verdaderas ni falsas, porque no describen nada. Un enunciado es verdadero cuando describe lo que sucede en la realidad. Pero acá no hay ninguna descripción de nada y por lo tanto no tiene sentido atribuir de verdad o falsedad a las normas de conducta. Las preguntas acerca del derecho, ¿cómo resuelve el derecho tal o cual situación concreta? Se plantean sobre todo en el ámbito judicial. Son preguntas dirigidas al juez acerca de una conducta. ¿Qué conducta? Una conducta del demandado. Esto ocurre en el derecho civil. En el derecho penal la situación es parecida, pero no me voy a ocupar del derecho penal. En todo proceso jurídico, el actor
pretende que el demandado debe realizar una conducta. Por ejemplo, pintarle la casa, o arreglarle una heladera, o normalmente, lo más frecuente, le debe pagar una suma de dinero. Y el demandado siempre dice que no. Entonces dice que si no hay proceso judicial, la cosa se resuelve pacíficamente. Por suerte, no todos los conflictos de este tipo llegan a los tribunales. Pero claro, si no llegaran a tribunales, los abogados no ganan plata y se mueren de hambre. Entonces, los abogados se ocupan de que los conflictos lleguen a los tribunales. Y en un juicio, como dije, lo que se discute es si es obligatorio o no es obligatorio realizar la conducta que el actor pretende que el demandado debe realizar. ¿Qué respuesta puede obtenerse del derecho respecto de esta conducta? La respuesta puede ser de dos tipos. Puede ser una respuesta positiva o negativa. La respuesta positiva es cuando el derecho dice que esta conducta es obligatoria o no es obligatoria, es decir, que está permitido al demandado no realizar la conducta. En ambos casos, el juez tiene una respuesta a la pregunta. Si la respuesta es que el demandado está obligado a realizar la conducta que pretende el actor, entonces el juez dicta sentencia condenando al demandado a realizar esta conducta o pagar una suma en compensación si no lo realiza. Si el derecho dice que la conducta no es obligatoria, que está permitido omitirla al demandado, entonces el juez también tiene una respuesta clara. Rechaza la demanda. Dice que el actor no tiene el derecho de exigir que el demandado haga lo que exigió en el momento inicial. En ambos casos, cuando el juez hace lugar a la demanda y condena al demandado, o cuando rechaza la demanda, en ambos casos hay una respuesta positiva del derecho. Pero la respuesta puede ser también negativa. Y las respuestas negativas también son de dos tipos. La respuesta puede ser negativa cuando el derecho no dice nada respecto a la conducta del demandado. Es decir, cuando se trata de lo que los juristas llaman laguna del derecho. En este caso, el juez no tiene una respuesta para su pregunta. Y la otra posible respuesta negativa es cuando el derecho contiene normas conflictivas o contradictorias. Cuando hay una norma que dice que debe realizarse la conducta y otra norma que dice no debe realizarse la conducta. Cuando hay una contradicción en un sistema jurídico, no hay tampoco una respuesta positiva. Hay una respuesta negativa. El derecho dice que yo no sé qué sucede. No sé si debe o no debe realizar la conducta exigida por el actor o el demandado. Sin embargo, los juristas, y sobre todo los juristas de habla inglesa en Norteamérica, en Inglaterra, en países que tienen un sistema jurídico parecido, no hablan de verdad o falsedad, hablan de right or wrong answers, respuestas correctas o incorrectas. Y esto es muy significativo. Hay muchos autores, yo tengo muchas citas acá, pero no les voy a torturar con las citas,
americanos e ingleses que sostienen que el derecho tiene que dar una respuesta correcta. ¿Y cuál es la diferencia entre una respuesta correcta y una respuesta verdadera? Hay una diferencia muy importante. Si la respuesta es negativa, el juez no puede fundar su decisión en el derecho. Si el sistema jurídico tiene una laguna y no dice nada sobre la conducta del demandado, o si, peor todavía, si tiene dos normas o más contradictorias, el juez no puede recibir una respuesta positiva a la pregunta que debo hacer. Y entonces el juez no puede fundar su decisión en derecho. Y los jueces están obligados no solamente a resolver todos los casos que dentro de su competencia que son encargados, sino que deben fundar su decisión en derecho. Y esto en caso de una respuesta negativa no es posible. Entonces, por eso los autores que hablan de respuestas correctas o incorrectas, y no es de respuestas verdaderas o falsas, porque no le sirve a un juez una respuesta puramente negativa, sea que esta respuesta esté basada en la ausencia de una norma que se refiere al caso, sea que se refiere en la presencia de dos normas contradictorias, porque en ninguno de los dos casos hay una respuesta clara a la pregunta que debe hacerse. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los autores hablan de respuestas correctas en vez de respuestas verdaderas? Y la respuesta es clara, ¿por qué? Porque solo la respuesta verdadera les permite resolver el caso fundándose en el derecho. Mientras que en caso de una respuesta puramente negativa, no hay una norma que se refiere a este caso, o que hay dos normas contradictorias y yo no sé cuál de las dos aplicar, esta respuesta no permite fundar la decisión del juez en el caso en cuestión. Entonces el juez está obligado a hacer piruetas. Está obligado a resolver, pero no hay norma, está obligado a resolver el caso y fundar su resolución en el derecho. Pero si el derecho no tiene una respuesta clara a su pregunta, ¿cómo puede hacer las dos cosas? Resolver el caso y fundarlo en derecho, si el derecho no tiene fundamento para esta respuesta. Nuestro Código Civil, el viejo, no sé, no lo he leído todavía, así que no lo sé, pero el viejo decía en un artículo de los primeros, decía que en caso de que el juez no encuentra una solución, debe resolver de acuerdo a principios generales del derecho, bueno, entonces hay solución, si hay principios generales aplicables al caso. O en último caso, cuando no encuentra nada, debe actuar como si fuera legislador, es decir, crear una nueva norma. Yo varias veces sostuve esto, o cosas parecidas, en mis trabajos, y generalmente los jueces me criticaron, quedan indignados, y dicen, ¿cómo los jueces van a crear una nueva norma? Y mi pregunta es, ¿qué pueden hacer si no crear una nueva norma si tienen que resolver el caso fundando su decisión en el derecho y el derecho no contiene una solución?
forzosamente tienen que o bien decir yo no puedo resolver el caso, porque el caso probablemente va a perder su cargo de juez y su sueldo y su jubilación, cosa que a nadie le gusta, o tiene que resolver el caso apelando a los principios generales del derecho o cosas parecidas, pero no puede apelar a una norma jurídica del derecho existente. O tienen que inventar una norma. Es lo que Hart llamaba la discreción judicial. La discreción judicial consiste en que el juez aplica sus criterios valorativos para resolver el caso. Por supuesto, él trata de ser una decisión lo más parecida al derecho, análoga a las normas existentes. Pero analogía no es identidad. No hay ninguna norma que pueda aplicar. Él tiene que inventar una norma lo más parecida posible. Y hay muchos casos muy conocidos en la jurisprudencia en que los jueces inventan por la analogía nuevas normas. Por ejemplo, en la capital federal, hace ya bastantes años, se produjo un famoso caso que motivó una sentencia plenaria de todas las salas de la Cámara Civil. El caso era el siguiente: un matrimonio, como ocurre a muchos matrimonios, se pelearon y resolvieron divorciarse. El divorcio ya existía, el divorcio no es un hecho reciente, lo que pasa es que no había un divorcio vincular, no se podía volver a casarse, pero el divorcio existía. Entonces, la mujer entabla una demanda contra el marido por divorcio. Y tienen un hijo grande que ya es abogado. Entonces el hijo resuelve patrocinar a la madre en este juicio contra el padre. No había ninguna norma que prohibiera al hijo patrocinar a su madre, inclusive contra el padre. Por lo tanto, no había ninguna norma que prohibiera que este chico patrocinara a su madre en un juicio de divorcio contra el padre. Y los jueces resolvieron por analogía que sí, que estaba prohibido. ¿Y cuál era la analogía que invocaron? La analogía de que existía una norma que prohibía al hijo ser testigo en un juicio contra el padre, en un juicio penal. Fíjense qué analogía tan floja. Era un caso civil y no un caso penal. Primera diferencia esencial. Segundo, los testigos juran decir la verdad. Los abogados juran decir la verdad, mienten todo lo que pueden. Y nadie les reprocha eso. Entonces, ¿de qué analogía me están hablando? La situación era claramente diferente. La prohibición de aparecer como testigo en un juicio contra el padre es muy comprensible. Si el padre era culpable, el chico o bien decía la verdad y sabía que el padre era culpable, entonces contribuía a la condena del padre, o bien mentía, en cuyo caso cometía el delito de falso testimonio. Entonces, para no colocar a una persona en este disyuntivo o contribuir a la condena de su padre o cometer un delito a él, la ley prohíbe que el hijo
testigo en un juicio penal contra el padre. La situación del letrado patrocinante era absolutamente distinta. El letrado patrocinante no pudo decir la verdad, puede mentir todo lo que quiera, no había ningún parecido. Sin embargo, los jueces prohibieron, en un caso así, en un juicio, en una sentencia plenaria, ejercer el derecho de defender o patrocinar a su madre. Si ustedes me dicen que eso no es una nueva norma, yo no entiendo nada. Yo creo que es una nueva norma, no existía tal norma. Otro caso. El Código Civil Viejo decía que un tutor no puede dar en préstamo los bienes de su patrocinado. ¿Cómo se llama el patrocinado? ¿Cómo? Tutelado. Ni con autorización judicial. Así textualmente dice el Código. Cuando se produjo algunas de tantas inflaciones grandes en el país, tuvimos varios, ahora el país estamos en víspera de otra, se planteó la cuestión de que un tutor, para preservar los bienes de su pupilo, resolvió darlo en préstamo hipotecario. Pero como el Código no hacía distinciones y no puede dar en préstamo ni con autorización judicial, le rechazaron la demanda. La demanda llegó creo que hasta la Corte. Y la Corte dijo, el préstamo hipotecario no es préstamo. Bueno, si el préstamo hipotecario no es préstamo, yo soy el gran turco, pero evidentemente es un préstamo. Lo que pasa es que agregaron una nueva norma, que cuando el préstamo es hipotecario, pueden dar el préstamo de los bienes del pupilo. Y así hay muchos casos. No os voy a abrumar con estos cuentos. La cuestión es que me parece obvio que en situaciones de laguna normativa o contradicción normativa, el juez tiene que, como está obligado a resolver el caso y a fundarlo en el derecho, tiene que inventar una nueva norma. Por supuesto, los jueces nunca dicen, no inventé esta norma. Esto queda mal porque se supone que los jueces deben aplicar el derecho, no inventar el derecho. Pero de hecho, están obligados a inventar el derecho. Yo cuando era juez una vez inventé una norma, y además lo dije, con todas las letras. Voy a solucionar este caso. El caso era muy simple. Una señora había tenido un accidente de tránsito. Y tenía un abogado que era un pésimo abogado. No dejó un error sin cometer. Por ejemplo, demandó a la compañía transportadora, pero no demandó a la aseguradora, demandó al chofer del ómnibus, pobre chofer no tenía nada que ver. La cuestión es que le rechazan la demanda con costos, porque hay una norma muy clara del Código de Procedimiento que dice que la parte que pierde el juicio debe pagar las costas. Y a mí me pareció una barbaridad. Como esta pobre señora que tenía heridas, tenía muchos gastos, y tenía la mala suerte de tener un abogado malo, tenía que pagar costas. Entonces yo dije, la señora ha sido víctima en doble sentido. Víctima de un accidente y víctima de un mal asesoramiento jurídico. Por lo tanto, yo la voy a eximir de costas. Con todas las letras. Esperando a ver qué iba a decir la Corte si la cosa llegaba
La otra parte se cayó la boca y la cosa no llegó a la corte, para mi gran decepción, porque yo estaba esperando a ver qué dice la corte. Porque la corte, por un lado, se sentiría obligado a decir, caramba, Bulygin inventó una nueva norma. Yo dije que lo inventé una nueva norma. Y por otro lado, confirmar la sentencia que la condenó en costas a esta señora parecía muy injusto. Bueno, lamentablemente no llegó el caso a la corte y quedó ahí en segunda instancia. Quiero decir entonces, quiere decir que los jueces a veces se ven obligados a modificar el derecho, a agregar algo al derecho. No se limitan a aplicar el derecho existente, sino que cambian el derecho. Y esto no tiene nada de malo. Yo creo que es bueno que un juez haga eso. Claro que un juez puede enloquecerse y empezar a dictar normas como si fuera legislador, pero esto es muy difícil que ocurra, porque ningún juez tiene la suma del poder público. Un juez de primera instancia resuelve el caso en primera instancia. Esto puede ser apelado y en la segunda instancia. El juez de segunda instancia puede resolver, pero siempre corre el peligro de que el caso llegue a la corte. Ahora en penal hay 3 instancias antes de la corte, cada vez más instancias. Entonces es muy difícil que los jueces se propasen mucho. Y de vez en cuando me parece muy saludable que se aparten del derecho existente. Bueno, yo creo que voy a terminar aquí porque ustedes se van a dormir antes y quiero evitar el papelón de ustedes. Y simplemente quiero repasar lo que dije. Me parece muy importante el tema de la verdad en el derecho, a pesar de que las normas jurídicas no son ni verdaderas ni falsas. La verdad es importante porque las proposiciones normativas, las proposiciones acerca de las normas, sí son verdaderas o falsas. La idea de que solo es importante que las normas sean correctas o incorrectas, creo que es una idea confusa, porque confunde la descripción del derecho con su valoración. Cuando yo digo que la respuesta puede ser positiva o negativa, estoy describiendo el derecho. Pero cuando yo digo que la respuesta tiene que ser correcta para que el juez pueda resolver el caso, estoy en realidad valorando el derecho. Digo que la respuesta puede ser verdadera y sin embargo mala. De acuerdo, claro que puede ser mala. Pero eso es otro tema. Es el tema de la valoración, no de la descripción del derecho. En la medida que uno quiere limitarse a describir el derecho existente, no tiene sentido hacer valoraciones. Por eso yo soy partidario del positivismo jurídico, que consiste precisamente en distinguir entre descripción del derecho y valoración del derecho. Una cosa es preguntarse qué es el derecho, qué establece el derecho, y otra cosa es bueno o malo este derecho. Esta segunda pregunta es muy importante, porque algunos creen que el positivismo jurídico se limita a aplicar el derecho existente, sea bueno o malo. Mentira. Yo no conozco ningún positivista que haya sostenido eso. Bueno, algunos extraviados hay.
algún alemán del siglo XIX por ahí dijo cosas parecidas. Pero normalmente lo que sostiene el positivismo es que hay que distinguir entre pregunta ¿qué es el derecho? O ¿qué establece el derecho? Y la pregunta si esto es lo que establece es bueno o malo. Y si es muy malo, el juez no debe tratar. De modo que, en definitiva, la pregunta por el derecho no debe confundirse por la valoración del derecho, aunque los dos son muy importantes. Bueno, doy por finalizado esta perorata. Bueno, como adelantamos ahora, abrimos la rueda de preguntas. ¿Tiene algo para formular? Pasamos el micrófono. Nadie se anima a decir nada. A ver si llega. Sí, lo que me hizo pensar dos cosas, digamos. Una, la primera, con relación a la corrección e incorrección de las normas. Que usted dice que viene del derecho anglosajón. Porque, por ejemplo, el filósofo Alexis también habla de normas correctas, incorrectas, o de la corrección. Lo que pasa es que a mí me parece un término, en el castellano por lo menos, asaz impreciso, porque la corrección es algo bastante amplio para hablar. Entonces no me parece que cierre de ninguna manera la discusión, o tal vez en la ontología misma del derecho está la necesidad de recurrir a la apertura abierta del lenguaje para encontrar las respuestas que las normas jurídicas a veces no dan. Ese es el primer punto. El otro punto pensé que a mí me parecía que sí que es, como el doctor lo dijo de alguna manera, muy importante la verdad en el derecho. O no sé, lo que quería decir es esto, la verdad del derecho, porque por ejemplo, si existiera una norma que prohibiera fumar en la calle, nadie puede fumar en la vía pública, supóngase. Es una norma asaz irracional. Entonces, yo puedo analizarlo no solamente en el hecho, si es verdadera o falsa la norma, en el hecho de la norma, en el hecho de ser norma, sino en cuanto a la justicia o injusticia de esa prohibición. ¿Entiendes? Entonces, creo que parto de un concepto de verdad como aproximación, un poco la idea aristotélica. Famoso caso que motivó una sentencia plenaria de todas las salas de la Cámara Civil. El caso era el siguiente: un matrimonio, como ocurre a muchos matrimonios, se pelearon y resolvieron divorciarse. El divorcio ya existía, el divorcio no es un evento reciente, lo que pasa es que no había un divorcio vincular, no se podía volver a casarse, pero el divorcio existía. Entonces, la mujer entabla una demanda contra el marido por divorcio. Y tienen un hijo grande que ya es abogado. Entonces el hijo resuelve patrocinar a la madre en este juicio contra el padre. No había ninguna norma que prohibiera al hijo patrocinar a su madre.
Por lo tanto, no había ninguna norma que prohibiera que este chico patrocinara a su madre en un juicio de divorcio contra el padre. Y los jueces resolvieron por analogía que sí, que estaba prohibido. ¿Y cuál era la analogía que invocaron? La analogía de que existía una norma que prohibía al hijo ser testigo en un juicio contra el padre, en un juicio penal. Fíjense qué analogía tan floja. Era un caso civil y no un caso penal. Primera diferencia esencial. Segundo, los testigos juran decir la verdad. Los abogados juran decir la verdad, mienten todo lo que pueden. Y nadie les reprocha eso. Entonces, ¿de qué analogía me están hablando? La situación era claramente diferente. La prohibición de aparecer como testigo en un juicio contra el padre es muy comprensible. Si el padre era culpable, el chico o bien decía la verdad y sabía que el padre era culpable, entonces contribuía a la condena del padre, o bien mentía, en cuyo caso cometía el delito de falso testimonio. Entonces, para no colocar a una persona en este disyuntivo o contribuir a la condena de su padre o cometer un delito a él, la ley prohíbe que el hijo actúe como testigo en un juicio penal contra el padre. La situación del letrado patrocinante era absolutamente distinta. El letrado patrocinante no puede decir la verdad, puede mentir todo lo que quiera, no había ningún parecido. Sin embargo, los jueces prohibieron, en un caso así, en un juicio, en una sentencia plenaria, ejercer derecho de defender o patrocinar a su madre. Si ustedes me dicen que eso no es una nueva norma, yo no entiendo nada. Yo creo que la nueva norma no existía tal norma. Otro caso. El Código Civil Viejo decía que un tutor no puede dar en préstamo los bienes de su patrocinado. ¿Cómo se llama el patrocinado? Tutelado. ¿Cómo? Tutelado. Tutelado. Ni con autorización judicial. Así textualmente dice el Código. Cuando se produjo alguna de tantas inflaciones grandes en el país, tuvimos varios, ahora parece que estamos en víspera de otra, se planteó la cuestión de que un tutor, para preservar los bienes de su pupilo, resolvió darlo en préstamo hipotecario. Pero como el código no hacía distinciones y no puede dar en préstamo ni con autorización judicial, le rechazaron la demanda. La demanda llegó creo que hasta la Corte. Y la Corte dijo, el préstamo hipotecario no es préstamo. Bueno, si el préstamo hipotecario no es préstamo, yo soy el gran turco, pero evidentemente es un préstamo. Lo que pasa es que agregaron una nueva norma, que cuando el préstamo es hipotecario pueden dar el préstamo los bienes del pupilo. Y así hay muchos casos. No me voy a abrumar con estos cuentos. La cuestión es que me parece obvio que en situaciones de laguna normativa o contradicción normativa,
el juez tiene que, como está obligado a resolver el caso y a fundarlo en el derecho, tiene que inventar una nueva norma. Por supuesto, los jueces nunca dicen yo inventé esta norma. Esto queda mal porque se supone que los jueces deben aplicar el derecho, no inventar el derecho. Pero de hecho, están obligados a inventar el derecho. Yo cuando era juez una vez inventé una norma, y además lo dije, con toda la letanía. Voy a solucionar este caso. El caso era muy simple. Una señora había tenido un accidente de tráfico, de tránsito. Y tenía un abogado que era un pésimo abogado. No dejó un error sin cometer. Por ejemplo, demandó a la compañía transportadora, pero no demandó a la aseguradora. Demandó al chofer del ómnibus, pobre chofer, no tenía nada que ver. La cuestión es que le rechazan la demanda con costos, porque hay una norma muy clara del Código de Procedimiento que dice que la parte que pierde el juicio debe pagar las costas. Y a mí me pareció una barbaridad. Como esta pobre señora que tenía heridas, tenía muchos gastos, y tenía la mala suerte de tener un abogado malo, tenía que pagar costas. Entonces yo dije, la señora ha sido víctima en doble sentido. Víctima de un accidente y víctima de un mal asesoramiento jurídico. Por lo tanto, yo la voy a eximir de costas. Con todas las letras, esperando a ver qué iba a decir la Corte si la cosa llegaba a la Corte. La otra parte se cayó la boca y la cosa no llegó a la Corte, pero mi gran decepción, porque yo estaba esperando a ver qué dice la Corte. Porque la Corte, por un lado, se sentiría obligado a decir, caramba, Bulligin inventó una nueva norma. Yo dije que lo inventé una nueva norma. Y por otro lado, confirmar la sentencia que la condenó en costas a esta señora parecía muy injusto. Bueno, lamentablemente no llegó el caso a la Corte y quedó ahí en segunda instancia. Quiero decir entonces, quiere decir que los jueces a veces se ven obligados a modificar el derecho, a agregar algo al derecho. No se limitan a aplicar el derecho existente, sino que cambian el derecho. Y esto no tiene nada de malo. Yo creo que es bueno que un juez haga eso. Claro que un juez puede enloquecerse y empezar a dictar normas como si fuera legislador, pero esto es muy difícil que ocurra, porque ningún juez tiene la suma del poder público. Un juez de primera instancia resuelve el caso en primera instancia. Esto puede ser apelado y en la segunda instancia. El juez de segunda instancia puede resolver, pero siempre corre el peligro de que el caso llegue a la Corte. Ahora en penal hay 3 instancias antes de la Corte, cada vez más instancias. Entonces es muy difícil que los jueces se propasen mucho. Y de vez en cuando me parece muy saludable que se aparten del derecho existente. Bueno, yo creo que voy a terminar aquí porque ustedes se van a dormir antes y quiero evitar el papelón con ustedes. Y simplemente quiero repasar lo que dije. Me parece muy importante el tema de la verdad en el derecho, a pesar de que las normas jurídicas no son ni verdaderas ni falsas.
La verdad es importante porque las proposiciones normativas, las proposiciones acerca de las normas, sí son verdaderas o falsas. La idea de que solo es importante que las normas sean correctas o incorrectas, creo que es una idea confusa, porque confunde la descripción del derecho con su valoración. Cuando yo digo que la respuesta puede ser positiva o negativa, estoy describiendo el derecho. Pero cuando yo digo que la respuesta tiene que ser correcta para que el juez pueda resolver el caso, estoy en realidad valorando el derecho. Digo que la respuesta puede ser verdadera y sin embargo mala. De acuerdo, claro que puede ser mala. Pero eso es otro tema. Es el tema de la valoración, no de la descripción del derecho. En la medida que uno quiere limitarse a describir el derecho existente, no tiene sentido hacer valoraciones. Por eso yo soy partidario del positivismo jurídico, que consiste precisamente en distinguir entre descripción del derecho y valoración del derecho. Una cosa es preguntarse qué es el derecho, qué establece el derecho, y otra cosa es bueno o malo este derecho. Esta segunda pregunta es muy importante, porque algunos creen que el positivismo jurídico se limita a aplicar el derecho existente, sea bueno o malo. Mentira. Yo no conozco ningún positivista que haya sostenido eso. Bueno, algunos extraviados algún alemán del siglo XIX por ahí dijo cosas parecidas. Pero normalmente lo que sostiene el positivismo es que hay que distinguir entre pregunta ¿qué es el derecho? O ¿qué establece el derecho? Y la pregunta si esto es lo que establece es bueno o malo. Y si es muy malo, el juez no debe aplicar. De modo que, en definitiva, la pregunta por el derecho no debe confundirse por la valoración del derecho, aunque los dos son muy importantes. Bueno, doy por finalizado esta pregunta.